Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mapa de Telesur. 11 años han transcurrido desde la desaparición forzosa de los 43 de Ayotzinapa en México. ¿Qué papel jugó la CIA y el Mossad en esta investigación y sobre todo en estos hechos transnacionales? Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves que nos ayudan a entender qué pasó en Ayotzinapa hace 11 años. ¿Dónde están los 43? Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar con los colores de su bandera los Estados Unidos mexicanos. Esta fecha es crucial, 26 de septiembre del año 2014, donde los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se dirigían hacia Iguala Guerrero para abordar buses que los llevaban hasta la Ciudad de México para poder participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre por la represión contra estudiantes acaecida el año 1968. Los estudiantes de esta normal rural eran de comunidades de bajos recursos y con una tradición de activismo social y también político. Esa noche, policías y criminales habían atacado a algunos estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a 5 transportes. En 4 de ellos viajaban los estudiantes para hacer parte también de estas actividades. Hay que decir que en otro estaba un equipo deportivo que con el pretexto de que en uno de los vehículos supuestamente llevaban consigo estupefacientes, los funcionarios abrieron fuego. Como resultado, 6 personas fueron ejecutadas, dejando 40 heridos y 43 jóvenes cuyo paradero aún se desconoce. El 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia había calificado los hechos como un crimen de Estado y que funcionarios del más alto nivel de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto habían sido responsables de la manipulación de la escena del crimen y la creación de la verdad histórica. Según esta versión, el cártel Guerreros Unidos había confundido a estos estudiantes con rivales de otra banda. Los habría perseguido, los habría secuestrado, incinerado en un basurero de Cocula y tirando sus restos al río San Juan. Una versión que no ha sido aceptada por los familiares. 11 años después, el caso continúa en la impunidad. Los familiares y la sociedad mantienen viva la lucha por la verdad y la justicia ante un caso que expuso la colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Creo que hay más que esto en torno a lo que realmente sucedió en medio también de todas las investigaciones que avanzan. ¿Qué hay detrás de todos estos hechos de una flagrante violación de derechos humanos? Lo analizamos hoy en el mapa. Adrián Ramírez nos acompaña en directo desde México, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, qué placer tenerte con nosotros en este programa dedicado a los 43 de Ayotzinapa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y creo que agradezco mucho que se tomen este espacio para mantener la memoria viva y sobre todo hacer un análisis más allá de lo que pareciera ser un aspecto meramente nacional y no es un asunto de alta geopolítica que involucra a muchos países, muchos intereses económicos, a un Fondo Monetario Internacional que imponía medidas de ajuste estructural a nuestro país y lo imponían a sangre y fuego. Por ello es importante empezar por lo nuevo. ¿Qué va a representar el regreso de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales independientes, que ya los familiares son los que han propuesto al gobierno que retomen las investigaciones? Recordemos que ellos salieron del país el año 2023 porque no tenían acceso a información que además ha sido denegada por parte, en ese momento, de la cúpula militar. ¿Qué podría representar su regreso? Bueno, primero el regreso da una señal de esperanza para los padres que confían en un grupo de expertos independientes. Este grupo de expertos independientes ha demostrado su capacidad probada y aunque no será el mismo grupo, cuando menos 2 de los componentes del grupo estarán presentes y sobre todo ayudan a dar un poco más de certeza. Sobre Ayotzinapa hay un cúmulo de acciones pendientes de ejecutar y no podemos dejar de lado e insistir que es un crimen vinculado al narcoestado policíaco militar que fue impuesto con 40 años de neoliberalismo, la relevancia de la responsabilidad que tiene el que fuera presidente Enrique Peña Nieto, Murillo Karam, que está al frente de la policía de la
hoy Fiscalía General de la República, y con él también otro de los elementos, Tomás Herón de Lucio, y todos ellos junto con Genaro García Luna eran un equipo premiado por la CIA, por la DEA, por el Mossad de Israel, por la Policía Nacional Colombiana, con el que hicieron un vínculo importante, y vemos cómo la responsabilidad del presidente de la República, que en ese momento era quien coordinaba toda la seguridad nacional, quedó de lado. Y bueno, vemos que no es un asunto meramente delincuencial, sino fue una política de Estado para imponer el terror en la población y poder despojar al país de los recursos, pero sobre todo golpear al magisterio democrático, porque de todas las políticas de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional trataba de imponer en nuestro país, la reforma educativa no pudo ser instalada, más allá de que incluso se había aprobado en el Congreso de la Reforma, pero no se ha podido implementar, y de hecho vemos todavía las marchas y la resistencia del magisterio, que trata de reivindicar los principios fundamentales de la educación en nuestro país, que tiene que ser democrática, que tiene que ser plural, que tiene que ser solidaria, y había sido despojada de todo eso por parte del neoliberalismo. Entonces el golpe fundamental era hacia allá, y sobre todo también despojar de los recursos que tiene la región de Guerrero, muy rica, con un pueblo empobrecido, Paola. Por eso es que decíamos al despliegue de nuestro mapa que no se trata de un hecho simplemente de vulneración a los derechos humanos, que no deja de ser importante porque estamos hablando de 43 vidas, sino también de los alcances geopolíticos que esto tiene. Tomás Herón, lo has mencionado tú, Adrián, se constituye una pieza clave en este caso, refugiado en Israel, nada menos que un Estado guerrerista y genocida, una extradición que hasta el momento no puede consolidarse. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo este manejo y de toda esta estrategia que tiene que ver con este delito transnacional? Bueno, primero el modelo de negocio que tiene Israel en la venta de armas, equipos de telecomunicaciones, de espionaje, y vimos cómo al imponer este estado de terror en nuestro país, la población que no confiaba en las fuerzas policíacas empezó a generar una gran cantidad de empresas de seguridad privada, donde el Mossad tuvo un gran insumo, y pudo hacer, junto con el delito del secuestro, y en este caso la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, una situación bastante importante para los grandes negocios que ellos implementaron, Paola, y es por ello que Tomás Herón de Lucio está refugiado allá en Israel, y que es necesario que se colabore por parte del Estado israelí para que pueda ser extraditado. ¿Y tú crees que realmente Israel pueda colaborar en su extradición, o es que pondrá al desnudo toda esta estrategia que seguramente no únicamente implementa en México, sino en otras latitudes del mundo? ¿Nos escuchas, Adrián? Definitivamente no, porque Israel utiliza eso como una divisa para presionar al Estado mexicano, y esa es una situación bastante preocupante que nos hace tener pocas expectativas. Hay que tomar en cuenta que Israel tiene la tortura como un método de investigación, y muchos integrantes de nuestras fuerzas de seguridad fueron formadas en los mecanismos de interrogatorio y contrainterrogatorio israelí, y vimos cómo Tomás Herón de Lucio, en las filmaciones que se filtraron a los medios de comunicación, se ve cómo el mismo Tomás Herón participa en la tortura. Tomás Herón, junto con Murillo Karam, tienen las claves fundamentales de dónde están los 43 de Ayotzinapa. Fueron identificados ya los restos de 3 de ellos, y vimos cómo en un acto de simulación sembraron las bolsas en el río Cocula para tratar de mantener esa idea de la acción en el basurero de Cocula. Es por ello que es muy importante hoy la presencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes, porque ayuda un poco a dar más certeza, y esperemos que el gobierno de México pueda lograr una colaboración mayor para que las altas esferas de los mandos militares se entreguen la información, pero también muy importante el que se investigue el papel de la CIA, el papel de la DEA,
y el papel también del Mossad Israel junto con la Policía Nacional Colombiana, y esas líneas de investigación aún no están demasiado desarrolladas. Creo que las últimas detenciones que permitieron darse cuenta por el medio de la geolocalización y ubicación de los teléfonos celulares donde se hicieron llamadas en ese periodo ha arrojado buenos indicios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el asunto fundamental. Vamos a retomar el contacto con nuestro invitado Adrián Ramírez. Nosotros, sin embargo, vamos a marcar una pausa breve, no sin antes revisar nuestra escala. Al regreso, vamos a profundizar también el análisis. ¿Hay deudas pendientes? ¿Hay una transformación? ¿Qué papel jugará la justicia? Lo vemos al volver. Queremos compartir este vídeo a través de imágenes. 11 años han transcurrido de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Como cada año, cientos de familias, hombres, mujeres, niños, salen a las calles de Ciudad de México exigiendo justicia, que se regrese con vida a sus hijos. Es el clamor de toda una comunidad que se suma también a otros pueblos del mundo. ¿Dónde están los 43? De esto hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. La que ven en la imagen, por un lado la balanza de la justicia y del otro lado la fiscal general de México, Ernestina Godoy, que es la nueva titular provisional de la Fiscalía General, donde el Senado, recordemos, mexicano, la elegía este miércoles como nueva titular provisional tras la renuncia de Gers Manero al cargo. Durante su discurso aseguró que aplicará toda su experiencia para defender los intereses de la nación y que se encargará, dijo Godoy, de que todas las víctimas de delitos tengan una reparación del daño. La justicia no se negocia, aseveraba durante sus primeras declaraciones como la nueva titular provisional de la Fiscalía General Mexicana. Adrián, sin lugar a dudas, el cambio en la justicia es una deuda pendiente en México. ¿Qué va a representar esta nueva autoridad, tomando en cuenta que también ustedes vienen de un proceso de la elección de sus máximas autoridades judiciales? Hablamos de los impartidores de justicia. Sí. Paola, es muy importante recalcar que una de las asignaturas pendientes era la fiscalía, las fiscalías generales que detenían para investigar, no investigaban para detener, hacían de la impunidad un imperio y lamentablemente se cerraba la pinza con un poder judicial que quedaba prácticamente preso de los pliegos de consignación, de las alegaciones para vinculación al proceso, y de ahí se seguía toda la secuela procesal. La llegada de Ernestina Godoy, que tiene una trayectoria de lucha de muchos años, una persona muy popular y muy querida, y como fiscal de la Ciudad de México se contribuyó a la causa de los derechos humanos, es un elemento que viene a ayudar a sanear la Fiscalía General de la República. Tenemos la necesidad fundamental de que se revise toda la plantilla de personal, se reforme y se depure de manera importante,
porque el rezago del pasado, estas secuelas del viejo régimen que han quedado incrustadas, había favorecido este modelo de impunidad para que investigaciones tan relevantes como el caso de Ayotzinapa y otros más no llegaran a buen puerto. Creo que en la materia de la tortura, que estamos teniendo la necesidad de que se acabe con la impunidad en la tortura, hemos visto sensiblemente la disminución de las denuncias de casos, pero es necesario que se refuerce. La llegada de Ernestina Godoy, que viene ya haciendo cambios, reformas en su estructura interna, y este discurso que trae y va acompañado de una praxis bastante importante, creo que es una buena oportunidad y nosotros tenemos que cerrar filas para hacer posible que esto pueda avanzar. Creo que es fundamental que entendamos insistentemente que la democracia y la diplomacia de los pueblos, el pueblo es garante de sus derechos y ayude a hacer avanzar para que se quite este componente clasista, sexista, racista que tiene la Procuración de Justicia y nos permita arribar a buen puerto en la lucha contra la impunidad. Respecto al caso Ayotzinapa, de entrada será importante la depuración de todas las instancias y esto nos permitiría hacer avanzar. Hay que, desde nuestro punto de vista, citar a comparecer a Enrique Peña Nieto, reforzar las acciones del propio Murillo Karam y insistir, aunque no esté en México, insistir con Tomás Herón de Lucio y sus allegados que se obtenga toda la información referente a, porque como se demostró, ya lo insisto, ellos se le llegó a decir Tomás Sembrón de Lucio, porque él sembró las evidencias y es decir, él sabe qué es lo que pasó y su silencio hace que las cadenas de mando vayan siendo ejecutadas o ya no haya oportunidad de poderles interrogar y cada vez nos alejemos más de lograr sobre todo la verdad y la justicia. Se ha avanzado, pero es necesario hacer mucho más. Entendemos que el imperio utiliza la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales como herramientas importantes para generar dolor en la población y endosar facturas para poder estar presionando desde ahí. Curiosamente, la ultraderecha mexicana que condenaba a los estudiantes de Ayotzinapa en las movilizaciones es ahora quien también reivindica y en apariencia utiliza este asunto para también lucrar políticamente, como lo hace en diferentes casos, como el caso de Carlos Manso, que ya vimos cuál fue la actitud que él ha asumido. Entonces es importante esta llegada, pero reorientar las líneas de investigación y claramente revisar el papel de la CIA, el papel de la DEA, el papel de esas agencias como el Mossad, será fundamental para que nos dé luces, porque con el caso se podría resolver tanto el caso de Ayotzinapa como miles de casos de personas ejecutadas o detenidas desaparecidas, Paola. Y esto también nos ayuda a entender qué tan importante es llevar adelante un proceso de transformación que vendrá seguramente de la aprobación de nuevas leyes, de nuevos códigos, que son herramientas también para la aplicación de justicia interna y sobre todo que se respeten las normativas de cada país. Adrián, por esta razón te propongo revisar nuestra leyenda para analizar también este otro escenario. Hoy muy temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refería en su habitual mañanera, esta conferencia de prensa que brinda ante medios de comunicación. Hablaba de los 7 años que va a celebrar este sábado la transformación y decía, México alcanzó muchos logros y conquistas en estos 7 años de transformación y esto vamos a destacar el sábado, decía la mandataria mexicana. Adrián, este escenario no es menor, 7 años de una transformación de un país
que anhelaba tener, por un lado, un cambio en la justicia, que es un paso de avance fundamental, pero también el poder implementar proyectos y políticas que ayuden a los mexicanos y las mexicanas. Un dato también interesante, más de 13 millones de mexicanos que han logrado salir de la pobreza en estos 7 años de transformación, que representan estos pasos ya en lo macro para una nación como México. Bueno, es un blindaje democrático de un país independiente, autodeterminado, que puede hacer frente al imperio. Y lo que se puede apreciar, como lo vemos ahora en el caso de Venezuela también, que la gran movilización popular que legitima un gobierno, que lo apoya, que lo defiende, es un elemento fundamental. Y lo hemos visto en diferentes momentos, como el gran bono de confianza que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum, que le permite tratar de hacer un esfuerzo importante de ponerle un alto y buscar la autodeterminación de los pueblos. Hay un riesgo porque la ultraderecha no descansa, nos mandaron un halcón muy poderoso como embajador, y sus agencias siguen articuladas y vinculadas con el gran lobby anglosionista de la ultraderecha mexicana y mundial, que trata de insistir en nuestro país con un modelo de desgaste. Querían su Euromaidán hace algunos días, querían su revuelta al estilo de Nepal y de otros países, esas primaveras que les llaman ellos, y no pudieron. No fue sino un remedo que ha quedado ahí muy evidenciado y muy identificado, pero el riesgo está latente e inminente, y la movilización de este 6 será un elemento importante para refrendar el compromiso. Es importante también que estamos viendo un pueblo que no da cheques en blanco, que va haciendo del ejercicio de la participación democrática un elemento importante dentro de la diplomacia de los pueblos y garante, y eso es lo que nos va ayudando, porque también hay crítica, hay debate, hay discusión, hay señalamiento de aquellos que de alguna manera, estando dentro del aparato de gobierno, se van distanciando, y entonces se va atendiendo la posibilidad de luchar contra la corrupción. Creo que estamos en un muy buen momento y tenemos que fortalecer la situación de nuestro país, porque no podemos permitir situaciones de injerencia directa como ha estado haciendo Donald Trump, como ya lo acaba de hacer en Honduras, que afortunadamente no le salió tal y como él lo planteaba, pero con Milei sí. Ya vimos cómo tiene al gobierno de Ecuador y cómo tiene otros gobiernos, cómo está utilizando este discurso, y es un gobierno carente de legitimidad, y gracias a que el gobierno de México tiene legitimidad, tiene probidad y tiene un respaldo popular muy amplio, permite enfrentar al imperio ante la debilidad que hoy tiene el gobierno de Estados Unidos para poder dar una imagen de lo que ya no es y nunca ha sido. Nunca ha sido democrático, nunca ha sido garante, nunca ha sido un gobierno de reglas, porque soslaya todo el derecho internacional de los derechos humanos, ejecuta extrajudicialmente personas en cualquier lugar y se da impunidad para sí mismo. Y creo que a 7 años del inicio de este gobierno de la Cuarta Transformación, hay un poder popular que se expresa y acompaña a la presidencia de la República, y creo que ese es el elemento más importante, como también lo estamos viendo nosotros ahora con ese heroico pueblo de Venezuela que refrenda y respalda su revolución y que sigue luchando por mantener un territorio de paz, como lo ha dicho la CELAC. Queremos una América o una Latinoamérica territorio de paz. Esa es la apuesta más importante, Paula, y en el mapa queremos que todo sea este color del verde de la esperanza, del verde olivo, de las palomas, de la alegría, y como lo hace el gobierno también de promover la cultura, promover los valores, nuestras raíces fundamentales, y también cooperar hacia los demás países para que puedan seguir autodeterminados y enfrentados al poder hegemónico, que afortunadamente ya no lo es.
Quiero agradecer, como siempre, a Adrián Ramírez por habernos acompañado con su valioso análisis y poder entender que hay más allá de lo que se conoce de este caso de Ayotzinapa de los 43, que aún el mundo exige saber dónde están y que sus familiares exigen que los devuelvan con vida. Gracias, Adrián, por tu tiempo para el Mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. México, Ayotzinapa, un caso pendiente. Hablemos del GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes, que en julio del año 2023 salió de México ante la imposibilidad de avanzar sin la información esencial que no le quiso proporcionar en ese momento el ejército. Tras su posible regreso, que además ha sido una petición de los familiares, podría marcar un buen indicio que busque contacto directo para avanzar en ese esclarecimiento de la verdad de los hechos sobre la flagrante violación de los derechos humanos. 2. Transformación. México tiene una nueva fiscal y ha dado pasos para una transformación, eligiendo a sus autoridades judiciales. Una deuda pendiente para un país que está dando pasos de transformación oportuna. A 7 años de su consolidación, también como parte de uno de los logros más esenciales. 3. Justicia. Tomás Herón se constituye en una pieza clave, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, que permanece aún refugiado en Israel. Un gobierno belicista, genocida, que sigue protegiéndolo. Herón, acusado de la desaparición forzosa y tortura, lo que mantiene el caso de Ayotzinapa en el centro del debate sobre la vulneración de derechos humanos y sobre el papel de la justicia en México, un hecho que sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que desnuda además sus vínculos estrechos con el sionismo y el narcotráfico de la mano de la CIA y el Mossad. Soy Paola Pérez y nos vemos en una siguiente edición del Mapa.